en los versículos 10 y 11. Pero también vamos a introducirnos. El tema que viene hablando el escritor inspirado Santiago en el capítulo 5 es la paciencia. ¿Quién tiene paciencia aquí? Levanta la mano. Levanta la mano. Oye, levanta las dos manos. Depende. Tenemos, pero lo desarrollamos. Bueno, yo quiero introducirme diciendo lo siguiente. En el Salmo 103:8 está escrito: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto significa que Dios es paciente, ¿cierto? Paciente con el mundo pecador. Además, si es paciente con el mundo pecador, es paciente también con sus hijos, ¿no? Amén. Un mundo que pisa la tierra de Dios, que respira el aire de Dios, que se alimenta de lo que Dios ha creado, que usa la inteligencia que Dios le concedió al ser humano. Un mundo que pervierte todo lo bueno que Dios ha creado y más encima niega a Dios, escupe cada día sobre la palabra escrita y su palabra viva que es Cristo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si a un vecino le hace todo esto? Y más encima le dice: te voy a quitar la casa porque no es tuya. Usted acude a la policía, ¿cierto? Se defiende. Pero eso es lo que hace el mundo con Dios. Eso es lo que hace el mundo. Y si Dios decidiera acabar este mundo, sería justo. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, si no hace juicio, Dios espera pacientemente, actuando su plan redentor, que se concluirá con juicio eterno a los pecadores y salvación eterna a los de la fe en Cristo. Entonces la paciencia es un atributo de Dios. Y Dios lo comparte con los de la fe en Cristo. La paciencia es fruto de la fe y confianza en Dios por medio de Cristo. La paciencia tiene su fortaleza en la esperanza que nos da la palabra de Dios. Por el contrario, la impaciencia es una forma de incredulidad hacia Dios. El impaciente ve todo, dificultad, aflicción, problema, como trabas, límites o enemigos de su propio plan personal. El de la fe en Cristo ve las dificultades y aflicciones como oportunidades para crecer en fe y dependencia de Dios, para conocerlo más a Él y crecer en la semejanza de Cristo, purificando nuestra alma de las escorias del pecado en la aflicción. Pero nunca lo vemos así. Pero ese es el propósito. La paciencia es cultivada por Dios en nosotros con pruebas. Si usted pide paciencia, está pidiendo pruebas. Porque ahí es como decir, ¿cómo se purifica el oro? Al fuego. Para que las escorias vayan separándose al calor. Es una aflicción. Y así separa nuestra escoria al Señor a través de las pruebas. Y las pruebas pueden ser cortas o largas, pequeñas o grandes. ¿Para qué? Para madurar espiritualmente, para ser sabio y reflejar la misericordia y sabiduría de Dios. El mayor ejemplo de paciencia lo tenemos en la Escritura. Fueron los profetas, los apóstoles. Los apóstoles, ¿quién más? Y el maestro de la paciencia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces este sermón va a ser el título
La paciencia, una virtud de Dios para sus hijos. Santiago 5, 10 al 11. Y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados, que significa dichosos, los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, le pedimos y rogamos, Señor, la guía, la llenura, el control del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para oír como para exponer su santa palabra, Señor, para que su nombre sea glorificado y nuestras almas sean limpiadas, Señor, por el poder de su palabra. Se lo agradecemos todo siempre en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar en el versículo 10, la aflicción de los profetas, un ejemplo de paciencia. Pero hay algunas cosas que tenemos que aclarar, así, algunas definiciones. Por ejemplo, la palabra paciencia proviene del latín patientia, que es del verbo pateos, con H, que significa sufriente. Y de ahí la palabra paciente. ¿Quién está en el hospital, el enfermo? Los pacientes, es decir, los sufrientes. Entonces, una definición de paciencia sería la capacidad de tolerar y soportar la aflicción y sufrimiento sin experimentar ira, ansiedad, nervios, lamentos, rebeldía, por causa de una esperanza superior. Y otra definición complementaria sería aprender a esperar. ¿Quién es bueno para esperar aquí? Si nos enojamos porque se demora el mundo. Pero no sabemos esperar. Entonces dice aprender a esperar algo o a alguien con perseverancia. Entonces, la paciencia está en directa relación con las expectativas que se tienen, expectativas futuras. Un ejemplo, un estudiante se sacrifica 4 o 5 años para hacer una carrera, porque sabe que al término él va a obtener un trabajo y un sueldo que le va a compensar, digamos, todos los sacrificios y escaseces que sufrió, ¿cierto? Lo mismo un trabajador puede trabajar horas extraordinarias por un tiempo para juntar dinero, sabe que juntando ese dinero él va a obtener, qué sé yo, lo que necesita. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una esperanza limitada, por lo tanto, una paciencia limitada. Porque si yo sé que soy estudiante y tengo 4 años, yo sé que tengo que trabajar 6 meses extraordinarios, hasta ahí dura mi paciencia. Antes he aguantado todo, pero si se alarga, no, ya no puedo más. ¿Se fija? Entonces, una paciencia limitada, esperanza carnal, una paciencia carnal, que es más limitada todavía. Porque nosotros estamos en una cultura que queremos ahora, ya, fue, ya. Esa es nuestra cultura. El internet se demora, esta cuestión no sirve. El celular, voy a comprar otro celular. Así andamos. En la cultura del café instantáneo, inmediato. La comida rápida. La salvación rápido. Entonces todo rápido, pero no tiene sentido. Pero estamos metidos en esa cultura. Pero en lo espiritual, para el de la fe en Cristo, es diferente. Se nos manda a tener una paciencia sobrenatural, porque la paciencia no es natural, no es del hombre natural, no es de la persona sin Cristo. Una paciencia que viene de Dios por Cristo Jesús y es cultivada en el creyente
por el Espíritu Santo. Entonces es un don de Dios, un fruto del Espíritu y un mandamiento. Dios no nos mandaría a hacer algo para lo cual no nos ha capacitado. Si cuando dice, hijo, espera, pensamos, el Señor no me quiere, habré cometido pecado, por eso me dice que espera. ¿Qué tengo que hacer? No, dice espera, paciencia. Cultivar la paciencia significa profundizar la relación con Dios. Cuando dice espera, esperamos. ¿Pero esperamos qué? Siempre teniendo comunión con Dios. Entonces, veamos Gálatas 5, 19 al 23, por favor. 5, 19 al 23. Sí, ¿qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fija? Los frutos del Espíritu son el fruto del Espíritu, está en singular, porque es un carácter que el Espíritu Santo forma en nosotros y es el carácter de Cristo. Lea las primeras los tres frutos. Amor, gozo, paz. Estos tres frutos son los que vienen de Dios para nosotros. Dios nos trata con amor, nos da gozo. ¿Y cuál es el último? Paz. Paz. Somos reconciliados con Dios. ¿Se fija? Los otros tres. Paciencia, benignidad y bondad. Estos tres son para nuestra relación con el prójimo. Pacientes. No enojones con el hermano. ¡Ah, hermano! Amables, gentiles, bondadosos. Estos tres frutos son para la relación con el prójimo. Y los últimos tres. Fe, mansedumbre y templanza. Fe, mansedumbre y templanza es para nuestra relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? Fe. ¿Cómo soy con Dios? Manso, sometido. Templanza, controlo mi naturaleza pecaminosa. ¿Se fija? Entonces, este es un fruto, un carácter que Dios quiere formar en los hijos de Dios, que es la semejanza a Cristo. Y la semejanza a Cristo es la semejanza a Dios. Entonces Dios nos manda a obedecer y practicar lo que Él ha puesto en nosotros por la fe en Cristo. Como decía, nunca el Señor nos va a mandar a hacer, pedir, exigir algo para lo cual no nos ha capacitado. Veamos, por ejemplo, un mandato que hay en Efesios 4, 1, 2. Amén. ¿Ya? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Exactamente. Dice, vivan según la vocación que hacen, vivan como cristianos. Vivan según la palabra de Dios. Soportándose, tolerándose, con paciencia, unos a otros. Porque somos todos diferentes, ¿no? Y hay cosas que a veces no nos gustan del hermano, me caen mal, o que es simplemente una actitud puede caer mal. Como decía un hermano ayer,
Si llega una hermana o un hermano y el pastor, porque el pastor anda en otra, no lo saludó, pastor, ¿te enojado conmigo? ¿Qué habré hecho? Ay, Señor. ¿Se fija? Y no se acerca. Y dice, pastor, ¿tiene problema? Entonces el pastor abre la maleta de problema. Pero, ¿me entiende? El soportarse significa eso, interpelar al hermano. O si uno se da cuenta que ha ofendido sin querer a un hermano, una hermana, va y le pide perdón. Esa forma se hace soportable la convivencia, hermano. Porque esa es la expresión del amor de Cristo. ¿Usted piensa que Cristo no nos perdona todos los días? Amén. Cristo no sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos. Los hermanos no saben, pero Cristo sí lo sabe. Aún así nos perdona. ¿Cómo se llama eso? Misericordia y paciencia. ¿Cuál es la esperanza? Porque hay que pensar esto. Si yo soy paciente, es porque mi Dios es paciente, me ha dado esto, pero también tengo una perspectiva. ¿Cuál es la esperanza? Veamos Juan 14, 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. ¿Ya? Juan 14. 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es nuestra esperanza. Cuando nosotros estamos firmes en esa esperanza, soportamos cualquier cosa. Amén. Cuando no estamos firmes en la esperanza, este mundo se nos hace insoportable. Esperanza de vida eterna con Cristo en la gloria de Dios. Y eso está en Apocalipsis 21, 3 y 4. ¿21:4? Apocalipsis 21, 3 y 4. Amén. ¿Ya? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuál es? Esperanza que mostrar la gloria de Dios. Ya no habrá más llanto, no habrá más angustia, no habrá más lucha, no habrá más muerte. Cuando estamos en esa esperanza, o sea, que estemos vivos, que estemos muertos, nuestra paciencia crece. La paciencia se cultiva, entre paréntesis, pero siempre hay que tener en cuenta algo que dijo el Señor Jesús en Juan 16:33. ¿Cuál es el aviso? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esa es la advertencia. ¿Y la esperanza cuál es? De vida eterna en la gloria de Dios Padre. Entonces la paciencia se cultiva. ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo crecemos en paciencia? Hay una fórmula. ¿Sabe cuál es? Obedeciendo a Dios. Cuando obedecemos a Dios lo conocemos por obediencia, hermanos.
A Dios lo conocemos cuando nosotros obedecemos, conocemos las bendiciones de Dios. El que guarda mi palabra me ama. Y mi Padre y yo nos haremos presentes. ¿Se fijan? Por la obediencia a su palabra, entonces podemos crecer en paciencia. ¿Por qué? Porque estamos conociendo a Dios. No existe la paciencia fuera de Dios. Y un hermano que hace mucho tiempo que no lee, no ora, qué sé yo, no sé, cuando anda vitrineando en Egipto o algo así, al primer problema se impacienta. Al primer problema, porque miren, las aflicciones no faltan, sobran. Las aflicciones de cualquier tipo sobran en este mundo. Entonces, la obediencia es señal de que amamos a Dios, y el amor a Dios hace crecer nuestra fe en la esperanza de vida eterna. Pero hay otro que lo mencioné en la introducción. Veamos Romanos 5. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios significa reconciliación con Dios. Amén. Ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En esta esperanza, en esta reconciliación, en el poder estar en la presencia de Dios, es una gracia en la cual estamos firmes, no por nosotros, por el Señor. Y 3, no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese es el tema. La paciencia crece con las dificultades. ¿Y cómo afrontamos las dificultades? De la mano de Dios. Y así nuestra paciencia crece. Y crece un carácter sabio. Un carácter que sabe manejar su pecaminosidad. Y está capacitado para dar un buen consejo. Y después dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Se fija? El hecho de pasar una prueba pacientemente de la mano de Dios, ¿qué nos hace crecer? La esperanza. La esperanza que se nos ha prometido. La esperanza de poder ver a nuestro Señor cara a cara. Y 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Porque es una esperanza de amor. Él nos ha regalado eso porque Él quiso, porque nos amó y nos ama. Entonces, es una esperanza magnífica, una esperanza sublime. Pero nosotros no la podemos experimentar si no tenemos la paciencia de pasar cada prueba, cada tribulación de la mano del Señor. En definitiva, la ausencia de paciencia en el creyente es sinónimo que está obedeciendo lo que quiere y desobedeciendo lo que no le gusta. ¿Ha hecho eso alguna vez? ¿Ah? Todos lo hemos hecho, todos. Esto sí está bueno, lo otro no, eso es para el pastor. Eso es pecado. Eso es decirle a Dios, mira, yo te acepto esto, pero te rechazo esto. O sea, nos ponemos de igual a igual ante Dios. Y eso es blasfemia. El no sometimiento. Y más encima, cuando nos viene algún conflicto, alguna aflicción, nos quejamos ante Dios. ¿Pero por qué? Si yo hago esto, yo quiero. O sea, le estamos pasando la cuenta a Dios. Cuando estaba escribiendo esto me acordé, yo no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de la historia, de un misionero
creo que era norteamericano, él escribió Estoy bien con Dios. ¿Han escuchado esa canción? Estoy bien con Dios. ¿Sabe cuándo la escribió? Él tenía que viajar a Inglaterra, no sé, pasar el Atlántico, y él mandó su familia primero. Y el barco se hundió y su familia murió. Cuando él viajó a Inglaterra, en el curso del viaje en el barco escribió esta canción, Estoy bien con Dios. Cuando uno la escucha, empieza uno que está bien con Dios, sí. No, este hombre había perdido su familia. Y es tal la dependencia de Dios que declaró, estoy bien con Dios. Como dijo Habacuc, que me falten las vacas, que me falte la fruta, que me falte el higo, que me falte el aceite, pero yo amo a Dios. Eso se llama esperanza. Y la esperanza es producto de la paciencia. La paciencia que Dios pone en nosotros para crecer. Entonces, decía lo cual es pecado. Y el pecado nos hace sensibles a los deseos del ego y a las tentaciones del mundo. Cuando andamos pensando en nosotros mismos, mire, cualquier micro agarramos, como se dice. Cualquier cosa de moda ahí nos metimos. ¿Por qué? Porque andamos buscando la satisfacción propia, no buscar agradar a Dios. Y nos hace insensible para las cosas de Dios. ¿Se ha fijado usted que cada vez que comienza, digamos, no sé, para no venir al culto, o no orar, o no leer, al tiempo después se siente que más duro, así sensible ya, ni si no dice mañana, ya dice no. Ese endurecimiento nos hace insensible a las cosas de Dios. Ese es el peligro que corre el cristiano. Y si no es creyente, bueno, está bajo juicio. Y si es creyente, entrará a la disciplina del Señor. El ser humano natural, sin Cristo, aunque tenga religión, porque hay muchas religiones, ¿no? Incluso algunos se dicen cristianos, no puede tener la paciencia de Dios porque no está en Cristo, por lo cual su ego domina su carácter. Es decir, está centrado en agradarse a sí mismo y no en agradar a Dios. Busca la paz en las circunstancias y no busca la paz con Dios, reconciliación, ni la paz de Dios para toda circunstancia. Busca tener más de lo necesario en abundancia. Confía en las posesiones y descarta a Dios. Cultiva todo tipo de placer sexual como derecho a ser feliz, sin tomar en cuenta lo que Dios ha dicho de la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, los deseos sexuales desordenados. Esto, etcétera, que es pecado contra Dios y degradación humana. Y eso es lo que sucede hoy día. El paciente, el humilde, es tonto. Este aguanta todo. Pero el que se enoja, no, ese tiene carácter. Lo hemos dicho nosotros mismos. El que golpea la mesa y que se pone rojo, no, ese tiene carácter. No, ese es un imbécil. Ese es un imbécil que no soporta los problemas. Pero el que es humilde, el que es callado, el que habla lo justo, el que es paciente, no, ese es tontito. Ese es el mundo. Entonces, el mundo, ¿qué te dice? Suelta tu interior y exprésate. Y eso en todos los planos. Hoy día, cualquier porquería sexual es un derecho humano. ¿Por qué? Porque el mundo quiere cosas rápidas, ahora, ya. Y si no,
fija que nosotros a veces entramos en la lógica del sistema, de los valores del mundo? Y quiero leerle una declaración de principio de las Naciones Unidas, para que nos demos cuenta que esto no es un problema social de los cristianos, este es un concepto de gobierno que se está imponiendo. Y la ONU, esta declaración se ha venido desarrollando, pero el principio, ¿cuál es? Ellos plantean que la plenitud del desarrollo humano es la plena libertad de practicar toda actividad sexual sin límites ni prejuicios. Es un derecho humano superior al derecho a la vida y al derecho a la libertad de expresión. Entonces, cuando un organismo de ese nivel, que influye en los gobiernos, te está proponiendo eso, de aquí a unos años aquí cualquier cosa va a ser, y no va, la nueva generación que viene no va a tener carácter. Usted ya ve a los niños que si la mamá no le da un dulce, una pataleta de aquella, al final ya quédate tranquilo, toma dos. Eso es criar hijos sin carácter, que no soportan las dificultades. Y hay jóvenes, y eso es lo que se está haciendo, y eso se ha introducido en la iglesia también. Reino ahora, como dijo un satánico, yo quiero las calles de oro ahora aquí. Entonces esa mentalidad se ha introducido en la iglesia. Entonces la paciencia es vista como, mire, a decir verdad, no la queremos. Le damos, la tenemos de lejos, sí, hay que ser paciente, pero bueno, el Señor sabe. No la tomamos en serio. Y si nos acordamos de la paciencia de Dios, ahí deberíamos pensar. Entonces, en la imposición de la degradación humana y una abierta rebelión contra Dios. La única esperanza del mundo es placer, ahora, ya. Eche una mirada a Isaías 22:13. Isaías 22:13. He aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así está el mundo, ¿no? Así está el mundo. No tiene esperanza. Toda su esperanza es vaciar sus propios instintos. Hoy día. Versículo 11 dice, y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto viene en relación a la paciencia de ¿quién? De los profetas. Y el máximo ejemplo que pone el escritor es la paciencia de Job. ¿Quién ha leído el libro de Job acá? Amén. 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 Léanlo siempre. Es muy instructivo. La paciencia de los profetas y de Job. Los profetas en la historia de Israel fueron rechazados, mayoritariamente, odiados, marginados, encarcelados, asesinados, porque denunciaban el pecado de Israel ante Dios. Si usted le dice a un pecador, oye, tú no estás en pecado, ¿y tú quién soy para decirme algo? ¿Te crees santo? ¿No le han dicho eso? Bueno, Israel por esa razón rechazó a los profetas, porque denunciaban el pecado de Israel ante Dios. ¿Cuáles eran los pecados? La idolatría. El mayor pecado de Israel es la idolatría, y sigue siendo la idolatría, ¿o no? Nosotros no tenemos un bono,
como en la Iglesia Católica. Pero tenemos salmistas. Y cuando el salmista va a la alabanza y el Espíritu me toca. ¿O no? Eso es un ídolo. Otro ídolo. ¿Cuál puede ser otro ídolo? Trabajo. Y no le dedico tiempo al Señor, instruir su familia, pastorear su familia, en el caso del varón y también en el caso de la madre. También, el ídolo ¿cuál es? Trabajo. Y así tenemos varios ídolos. Entonces, si nosotros tenemos ídolos, ponemos en segundo lugar ¿a quién? A Dios. Y Dios no quiere el segundo lugar. Dios quiere no el primer lugar. Dios quiere todo lugar. Que toda nuestra vida sea gestionada, dirigida por la palabra de Dios. Cuando dice, y otro pecado de Israel, ¿cuál era? La ausencia de misericordia con los pobres. Les quitaban tierra. Te endeudaste, no me pagaste, tomó para adentro. Las viudas abandonadas, los huérfanos abandonados, a pesar de que la ley de Israel decía que los huérfanos, las viudas, las ancianas tenían que ser cuidadas, protegidas, alimentadas, si no tenían familiares. Israel cayó en la falta de misericordia. Y lo otro es fornicación, no solo espiritual, sino también en casarse con gentiles o adulterar entre ellos. Era un desorden. Entonces cuando llegaba el profeta le decía, Israel, vuélvete a la ley, arrepiente. Qué fastidio. Este es un legalista. Por eso los profetas siempre han sido odiados. Por ejemplo, veamos Jueces 2, 11, 17. Jueces 12. Jueces 2, 11 al 17. Jueces 2, 11 al 17. Amén. Ya. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, y ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Jueces 2. Pues dos, ¿no? Jueces 2. Ya, fuerte y claro. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, ya a Tarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Gracias. Se fija, Israel sale de Egipto, da la batalla, cuando se instala, estamos cómodos, tenemos comida, tenemos casa, gracias a Dios, comienza a idolatrar otros dioses. Y eso fue motivo de juicio. Motivo de juicio, que eran penurias. Los dejaba que otros pueblos lo invadieran, lo humillaran, le hicieran pasar hambre, para que se acordaran de su Dios.
Esas son las pruebas. Él no está liquidando a Israel, Él está recordándole a Israel quién es su Dios. Isaías 1, 2 al 4. Isaías 1, 2 al 4. A ver, Ya. Isaías 1, 2, 3 y 4. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo los trata Dios? Y ese es su pueblo. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, abandonaron la ley y se volvieron a ¿qué? A los ídolos. Esa era la condición de Israel por muchos años. Dios no exterminó a Israel porque había una promesa hecha a Abraham, pero sí hubo disciplina, castigo. Isaías era un profeta respetado, oído, pero no obedecido. Él predicó más de 40 años. Fue consejero de algunos reyes. Pero el último rey, Manasés, y era anciano, Isaías, lo asesinó. Lo metió en un tronco y lo aserrucharon en el tronco. Eso dice la tradición de Israel. ¿Por qué? Porque Isaías tuvo 40 años reclamando a Israel: vuélvete a tu Dios, a tu ley. Lo mismo en Jeremías 2, por ejemplo. Jeremías 2, del 11 al 13, te lo leo yo, que dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados, en gran manera dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se volvieron del Dios Todopoderoso a ídolos que no sirven, que no bendicen. Pero a veces esto decimos: oh, Israel, ¿cómo era? Y ellos que vieron tantos milagros. Mira, aquí no es muy diferente. Aquí no es muy diferente. Aquí se nos ha metido ¿cuánto se llama? La ideología de la prosperidad, del decreto, y todo el mundo anda decretando, siendo tontera. Pero no lo que dice la palabra de Dios. Cuando se manejan con un versículo, o sea, ya parece que son teóricos de la Biblia. Y no conocen nada. Y con cuál problema le van y le preguntan al pastor. O a los espirituales del grupo, lo que sea. Que conocen tanto de Biblia como ellos. Entonces, hermanos, estas prácticas esotéricas, estas prácticas idólatras, se han introducido en la iglesia también. Y nosotros corremos el mismo riesgo de Israel, por la impaciencia. No, queremos avanzar rápido, no, es muy lenta la santificación, vamos a encontrar el método, la fórmula. No, porque ese proceso lo da Dios. Las pruebas las decide Dios. El cómo, el cuándo y el por qué lo decide Dios. A veces nosotros pescamos y nos vamos a buscar pruebas por nuestra cuenta. Es la ruina. Es la ruina espiritual. Entonces, Jeremías, profeta
que fue raptado, llevado a Egipto, después de la invasión de Babilonia a Jerusalén, y en Egipto fue asesinado por los judíos, por lapidación. ¿Saben lo que significa eso? Lo mataron a piedrazos. Lo mataron a piedra. ¿Por qué? Porque aún en Egipto le decía Israel, judío, vuélvanse a Jehová, a la ley de Jehová, y terminaron apedreando. Veamos Job 19, 25, 27. ¿19? 25, 27. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Esa es la esperanza de Job. Eso hizo que Job, soportando una enfermedad terrible, pobreza y el desprecio de su esposa, la muerte de sus hijos y la falta de consideración de sus amigos, esa esperanza fue la que lo hizo soportar. Aunque no significa que él entendió lo que estaba viviendo y el porqué. Pero, ¿cuál era su esperanza? Mi Redentor vive. Y yo sé que lo voy a ver. Está hablando después de la muerte. Entonces, eso mantuvo firme ¿a quién? A Job. Y Dios lo declaró después. Ustedes no hablaron como mi siervo Job. ¿Cómo habló Job? La esperanza de la redención. Entonces, Job 13:15, cuando dice, mire, esto es impresionante. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Eso se llama fe, hermano. Y nosotros a veces con el primer problema, ay Señor, y levantamos queja avanza para allá, queja avanza para acá. Lo que estaba cuando se habla de la paciencia de Job es por eso. El sufrimiento que tuvo Job es un sufrimiento inhumano. Pero la fe de Job estaba tan arraigada que hace estas dos frases que lo sostuvieron. Y eso es lo que nos tiene que sostener a nosotros. ¿La fe en quién? En Cristo. Que Dios me ha dado Cristo para sostenerme en cualquier circunstancia y crecer en santidad, crecer en paciencia, crecer en amor. Y aún después de su muerte, después de la tribulación, fue bendecido. Job 42, 5, 6. Job 42, 5, 6. ¿Qué dice? Job 42, 5 y 6. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál fue la bendición aquí? Un conocimiento profundo de quién era Dios. Hermanos, si usted no tiene paciencia en el sufrimiento, usted no conocerá a Dios. Su impaciencia declara su incredulidad. Pero si crece en paciencia, usted va a conocer profundamente quién es Dios. Y cuando usted conoce a Dios,
usted sabe que todas sus promesas son seguras. Nosotros vamos al contrario. Alabamos las promesas de Dios, pero le damos escasa relación con Dios. Pero amamos las promesas. Es al inverso. Y mira lo que dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Riqueza, hijos, consideración de sus compatriotas, vecinos, etc. Es decir, Dios lo exaltó ante todo su pueblo, su gente, por lo que había sufrido, por la esperanza que tenía, y que nunca habló mal de Dios. Eso es el premio de la paciencia. ¿Cuál es nuestro premio a la paciencia? La vida eterna. Decimos vida eterna, dos palabras. Pero ni imaginamos lo que eso puede significar. Entonces a veces nuestro concepto de vida eterna queda reducido a las dos palabras. Es mucho más. Y cuando habla de vida eterna, estamos hablando de un cuerpo sin pecado, sin el peso del pecado, sin la angustia, gozo alabando todo momento a nuestro amado Señor. Algunos dirán, es una lata, estar cantando todo el día. Porque eso es carnal. Eso habla de impaciencia. Eso habla de lo que yo quiero hacer. Pero cuando estamos allá, nuestro gozo va a ser de tal manera que alabar al Señor va a ser nuestro gozo. El mayor ejemplo de paciencia fue nuestro Señor Jesús. Ese fue el máximo ejemplo de paciencia, cual soportó la oposición de los líderes, el desprecio de su pueblo que gritaba crucifícalo, crucifícalo, y el abandono del Padre cuando cargó nuestra maldad sobre él mismo. Él nace y vive sabiendo cuál es su misión. Cuando dice, para esta hora he llegado, y se prepara espiritualmente. Entonces, se imagina que en 3 años, si uno lee los evangelios, todos los evangelios, se puede imaginar la oposición y después la humillación cuando es detenido, el juicio injusto y la tortura de la cruz. ¿Y qué dice? No abrió boca. No abrió boca. Como cordero al matadero. Eso es la paciencia de Dios, hermano. El maestro de la paciencia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que por esa paciencia nosotros podemos ser salvos. Isaías 53, 10, 11. Isaías 53, 10, 11. Amén. ¿Ya? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Exactamente. ¿Cuál era la perspectiva de Cristo? Que con mi sacrificio yo voy a resucitar y voy a salvar a muchos.
¿Se fija? Y eso es lo que estamos viviendo. La paciencia de Cristo es para salvación. La paciencia de Cristo no es para soportar el pecado. La paciencia de Cristo es para salvación. ¿Y cuál era la esperanza de los profetas del Antiguo Testamento? Hebreos 11, 8, 10. Hebreos 11, 8, 10. ¿Quién tiene Hebreos 11, 8, 10? Amén. ¿Ya? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la esperanza de los profetas, la nueva Jerusalén. Y por eso ellos soportaron lo que soportaron. Esa esperanza de una nueva ciudad, cuyo constructor, arquitecto, ingeniero, Dios mismo. Entonces, si nosotros no tenemos una esperanza viva, si no tenemos una relación que estamos conociendo en todos los aspectos a Dios por medio de Jesucristo y su palabra, nosotros seremos impacientes. Y lo somos, ¿por qué? Porque no tenemos una correcta comunión con el Señor. Y hablo no en el sentido teológico, no en el sentido de la constancia, de buscar. Ese es el fundamento de la paciencia. Entonces, la paciencia es para disciplinarnos en santidad, hermano. Porque el apóstol Pedro lo escribe, ¿cierto? Sé santo porque yo soy santo. Lo mismo le dijo a Israel. Entonces, rebelarse ante las pruebas es precisamente habla de incredulidad. No someterse a las pruebas como Dios quiere y las vivamos de su mano. Eso es creerse más importante que Dios. Es no creerle a Dios, pero anhelamos las promesas de Dios. Yo tengo vida eterna. ¿Cómo va su comunión? Sí, de vez en cuando. Queremos bendiciones, pero no glorificamos a Dios con nuestra vida. Entonces, las promesas de Dios se cumplen cuando el creyente se somete a la persona y voluntad de Dios por medio de la Escritura. Someterse a Dios es creerle a Dios. Cuando yo digo creo en Dios pero no me someto a Dios, es que no lo estoy creyendo a Dios. En todo lo que nos ha revelado de sí mismo, es creerle a Dios en todo lo que Él ha revelado para nosotros, de sí mismo, del futuro, del pasado, etc. Porque si lo tenemos a Él, tenemos todas las cosas de Él. Ese es el principio. Y lo subraya el apóstol Pablo en el segundo de Timoteo, que hay una frase 1:12, se la leo ya. Dice, escribiendo tal vez la última carta de su vida a su discípulo Timoteo, y escribe en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco estos, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído.
Ese es el principio. Eso hizo, si ustedes leen la historia de Pablo, dirían, es un Superman. No. Él estaba claro y consciente quién era Dios. ¿Y qué más dice? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué decir? La salvación para el juicio. Entonces, no podemos tener paciencia si no tenemos comunión con Dios. Si su fe no crece, su conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, no crece, usted no va a tener paciencia. Porque no conocer a Dios significa no creerle a Dios. Y algunos más nuevos, otros más antiguos, otros más antiguos, por no decir viejos, todos tienen que crecer. Todos, porque nunca terminamos de conocer a Dios, hermano. Dios es infinito, eterno, ¿cierto? Nunca terminaremos de conocerlo. Y siempre será un gozo conocerlo. Lo cual crece nuestra identidad con Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, póngase las pilas. Busca al Señor. Lea su Biblia. Dedique tiempo a eso. Yo no le digo que dedique horas, pero todos los días dedique un momento al Señor. Y va a ver que el Señor le va a bendecir, lo va a guiar y lo va a ir llenando de su santa palabra. Oremos, hermano. Padre bueno, eterno.